Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar nuestra clase de hoy, la clase de la semana 4. Em, bueno, esta semana que he estado un poco más, que me he dado mucho más a la tarea de revisar con más conciencia sus trabajos y también sus intervenciones en los foros y así, sí tengo algunas cosas que decir. Les pido, porque por ahí revisé algunos trabajos y no tienen la calidad que debía tener, que se nota que realmente están haciendo ese trabajo. Entonces, em, sí quisiera que de verdad le pusieran mucho más empeño, porque, bueno, a ver, eso lo están haciendo por ustedes. Entonces, los trabajos están diseñados para que ustedes tengan cierto desempeño y alcancen, pues, por lo menos lo mínimo indispensable dentro de su formación. Y en algunos ya les puse algunas notitas como, pues, no te quedes con solamente con hacer este ejercicio, es importante que profundicen en la investigación. Entonces, les pido que hagan caso como a todas esas notitas que voy poniendo. Eh, y, y bueno, si hay algún tipo de contratiempo o algo que no haya quedado claro, bueno, pues por favor comuníquenlo. De pronto mi experiencia es que empezamos a dejar las cosas o no las hacemos con cuidado porque de pronto o no sabemos realmente cómo hacerlo o realmente no tenemos claridad en qué es lo que tenemos que hacer. Pero también para eso están los criterios de evaluación, es decir, cuando se pide un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, bueno, pues ahí vienen justamente los criterios que se evalúan y esto te puede dar una señal de qué es lo que se requiere para que lo entregues de la mejor manera, ¿ok? Entonces, eh, bueno, dicho esto, espero que ya las últimas semanas, que ya son esta y la siguiente, bueno, pues el rendimiento y en general el desempeño de ustedes pues sea mucho mayor. Bueno, em, algo que me gustó también como de las intervenciones en los foros, me parecen muy interesantes los comentarios que van poniendo ahí y también hay algunos que me parecen em, muy objetivos. Realmente están en ese aspecto, me parece que excedieron mi expectativa. Cuando les pedí una comparación entre la definición de empresa que da la administración y la economía, me pareció muy objetiva la comparación. Efectivamente, no son la misma cosa o no las vemos de la misma manera. Entonces, eso también me demuestra que están aprendiendo las demás materias de administración que llevan. Y hacer un comparativo de esto, bueno, pues te permite hacer un análisis comparativo diferente o hacer abstracción de diferentes categorías. Entonces, eso es bastante positivo. Bueno, y bueno, esta semana vamos a ver lo que son las economías de escala y las deseconomías de escala, que esto también podría estar ligado a los rendimientos decrecientes, que fue el tema que vimos, que estuvimos viendo en la clase síncrona de la semana pasada. Y hay dos temas, porque ya empezamos a ver el nuevo tema, que son las organizaciones de mercado o los tipos de mercado, que a mi forma de verlo, son temas sencillos de entender. Entonces realmente ahí no voy a ahondar, solamente les daré como un breve repaso de eso. Este, y bueno, ya saben, si surge alguna duda, usen la plataforma para que podamos comunicarnos. Ok, bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es una economía de escala? Si ya leyeron un poquito, esto está muy relacionado con esto, ¿no? Entonces, una economía de escala es la situación en la que una compañía, o sea, una empresa, disminuye sus gastos operativos al crecer. En este caso,
Cuanta más cantidad produzca, el coste por la fabricación de los productos resultará inferior para la empresa. Al producir en grandes cantidades o a gran escala, los costes fijos se reducen. A ver, ¿cómo es esto? Y esto de los gastos operativos, ¿cómo es esto? Solo podemos verlo y solo como por ponerles un ejemplo, eh, estas compañías de alguna manera como Sam's em, que venden, digamos, o sea, o venden paquetes que son un poco más al mayoreo, o no sé, venden, por ejemplo, envases o los envases, por ejemplo, de cloro o así, son de mucho más cantidad que, por ejemplo, las que te venden en el supermercado normal. Eh, y estas, o sea, si hacemos al final de cuentas como la división, es decir, a lo mejor te puedes llevar un galón, no sé, ¿no? 10 litros, algo así, y en el de cloro, de pinol o sea, no sé, una cosa, detergente para la ropa. Y el detergente para la ropa líquido, por ejemplo, a lo mejor en el súper normal, un litro, pues te sale, a lo mejor, o sea, es decir, si hacemos cuentas, te sale mucho más económico llevarte el galón de 10 litros que el de litro. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Obviamente, a grandes cantidades, a las empresas les conviene mm, em, producir a grandes cantidades, porque a grandes cantidades todo se reduce, porque estás ganando mucho más. Y digamos que por la por la misma renta que pagas de su local, por lo mismo que paga en maquinaria y por la misma que paga incluso en mano de obra, está produciendo mucho más. O sea, hay una mayor cantidad. Entonces, esto hace que a esto se le llama una economía de escala. Incluso lo podemos ver en otro ejemplo. O sea, si tú vas a hacer tarjetas de presentación, no es lo mismo que mandes a hacer 100, a que mandes a hacer 1000, a que mandes a hacer 50,000, ¿no? Entonces, a mayor cantidad, disminuye el costo de operación, como dicen ellos, o los costos fijos. Recordemos que los costes fijos son como la renta, y gastos operativos podrían ser justamente los salarios, ¿no? Vamos con un ejemplo concreto. Dice, una compañía adquiere una máquina para la fabricación de muebles. Cuantos más artículos comercializa, menos dinero le costará la financiación de la misma y obtendrán más ganancia. Si por Em, o sea, es decir, si se invierte en maquinaria y se vende poco, el coste fijo se mantendrá, pero no las ganancias. Entonces, digamos que la maquinaria puede incluso a lo mejor salir hasta cara si no se está vendiendo mucho más, ¿no? Entonces, es decir, esa es la expresión que usamos cuando comprar esto se paga solo. ¿No? Es decir, no tienes que invertir tanto, a lo mejor invertís en una maquinaria o lo que sea, y como aumentaste tu productividad e incluso tus ventas, bueno, pues esto hace que efectivamente la maquinaria se pague sola, pero solo porque estás ganando mucho más y porque esta maquinaria te está haciendo ganar mucho más. Entonces, esto es economía de escala. Ahora, estamos hablando de maquinaria. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los factores de producción? Uno de ellos es capital. Y capital no solo nos referimos a dinero, sino también a equipo. Entonces, y acuérdense que para que haya rendimientos, y no necesariamente que lleguen a ser decrecientes, bueno, pues entonces hay que ampliar la base que queda o las condiciones que son de alguna manera fijas. Entonces, si tú tienes ya cierta maquinaria y le aumentas algo o sustituyes la capacidad instalada de una fábrica, por ejemplo, entonces estás incrementando tus factores de producción.
Entonces, obviamente, esto también está ligado, los rendimientos, con las economías de escala. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la parte que es como contraria a lo que tiene que ver con las economías de escala, y de hecho es un término relativamente nuevo que tiene que ver con las deseconomías de escala. Entonces, una deseconomía de escala podría ser considerada como un elemento externo que afecta considerablemente un correcto funcionamiento de la economía. A ver, en este caso estamos viendo la materia de microeconomía, ¿verdad? Entonces, la microeconomía, solamente como por hacer hay que recordar, solo como para hacer un recordatorio, la microeconomía estudia a las empresas, pero de manera individual, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en este caso de economía, la economía puede ser de una empresa o de un sector de ciertas empresas. Y me acuerdo que dentro, creo que fue de la primera clase, que les puse el ejemplo como de, pueden ser las refresqueras, ¿no? Pero entonces solamente son las empresas que producen refresco. Entonces, en este caso puede ser la economía de una empresa o la economía de solo un sector. Entonces, bueno, dice, un ejemplo claro se puede observar cuando ocurre un aumento en los costos promedios o los costos medios, según los economistas, de una producción determinada, el cual se presenta al incrementar el nivel de la producción. Es decir, aquí lo que está pasando es que en lugar de disminuir el precio, aquí más bien está aumentando el precio. ¿Se acuerdan? En la economía de escala habíamos dicho que cuanto más se produce, baja el costo, porque estás comprando más materia prima, pero aunque compras más materia prima, te sale mucho más económico, ¿sí? Pero en este caso, la deseconomía de escala es un fenómeno contrario a la economía de escala. Entonces, aquí hay una, aquí hay una falta de optimización de recursos. Aquí está faltando realmente un verdadero control de los costos, o está habiendo algo de manera externa que está afectando de manera interna. Pero ahorita vamos a ver que hay dos causas para este fenómeno de la deseconomía de escala. Entonces, a ver, uno de los factores o tipos de deseconomía de escala es, dicen, las internas. Entonces, estas internas se presentan como una consecuencia de una extensión de propiedades únicas, siendo su principal causa la probabilidad de un alza en los costos administrativos, específicamente en los costos de la logística y papeleos, o sea, todo lo que tiene que ver con trámites, ¿no? A ver, como les decía, este es un fenómeno que incluso no se presenta en todos los países, y obviamente tiene que ver con políticas y políticas económicas. Porque los trámites, por ejemplo, puede ser exportación, importación, es decir, si requerimos algún tipo de materia prima, que necesitamos comprarla en el exterior, pero para eso requiero un determinado permiso, un papeleo, no sé, dependiendo del tipo de producto, obviamente, pero vamos a suponer que son plantas, porque no, las plantas pueden ser susceptibles de determinados permisos por aquello de generar algún tipo de plaga, o algo que dañe el ambiente. Entonces, eso puede incrementarnos un precio, ¿sí? Entonces, em, solo para que quede claro, es decir, em, puede ser una situación que tenga que ver con el gobierno, o sea, la política económica, o con la política económica de otro país.
Aquí hablan de la logística. Por ejemplo, en el manejo de medicinas que son traídas del exterior y a lo mejor solo para determinadas enfermedades o cosas así, obviamente algunos tipos de medicamento son susceptibles de ser almacenados a determinadas temperaturas y a lo mejor de determinadas maneras y puede que a lo mejor de pronto la manera en cómo se transporta sea un problema. Entonces, ¿por qué? Porque si no son manejados o no tienen eh, como le llaman buenas prácticas de manufactura, así se le llama, si no tiene una buena práctica de manufactura y de logística, entonces puede que cuando lleguen a su destino, eso ya no sirva. Entonces, obviamente, eso genera un costo extra porque hay que repetir todo el proceso de trámite y demás para volver, para generar nuevamente o proveernos de esas mercancías o de esos medicamentos en este caso. Entonces, eso es importante ver, ¿no? O prever. A ver, porque la economía puede servir o te sirve más bien para hacer análisis de costos sobre todo, análisis financiero. Es decir, si hay proyectos nuevos, pero es importante tomar en cuenta el costo, por ejemplo, como dice aquí, de logística y papeleos. Y obviamente va a depender de la empresa. Entonces, no es lo mismo una empresa de alimentos que una empresa farmacéutica o una empresa de anticorrosivos con una empresa refresquera. ¿Ok? Cada uno tiene también o tiene que cumplir con ciertos permisos o con ciertos eh, estándares de calidad, incluso también que también pueden influir en que tu costo administrativo se vaya a la alza. También pueden ser el caso de empresas que se dediquen como a situaciones de tipo artesanal. Ellos pueden vivir en una constante em, como en una, o sea, son altamente propensos a caer en deseconomías de escala, porque lo que ellos hacen de manera artesanal, bueno, son piezas únicas, ¿no? O, em, sí, entonces, sí, son piezas únicas, no se hacen una igual que otra, entonces, son mucho más susceptibles de que los costos operativos o administrativos se incrementen. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos con la economía de escala, pero que va con los factores externos. Em, las economías de escala, desde el punto de vista externo, es posible encontrar dos ramificaciones, como lo son las tecnológicas, que se presentan cuando los precios de la materia prima incrementan de manera descontrolada, superando lo que puede abarcar la empresa, y las monetarias, cuando el retraso en materia tecnológica produce que los costos incrementan gracias a que el mercado hace que la demanda de su producto baje y el precio se eleve. Entonces, creo que tiene que ver nuevamente, o sea, estos ya son con factores, eh, están de alguna manera, los factores internos y externos, de alguna manera están algo relacionados. Porque también, por ejemplo, esta cuestión de la tecnología, tal vez para nosotros, porque nosotros no somos un país muy tecnificado. Todavía no alcanzamos el nivel que tienen otros países. Entonces, digamos que esto a lo mejor es un poco más difícil de mirar como en la vida real porque no es muy común para nosotros. Sin embargo,
es importante tener en cuenta este tipo de factores. O sea, habíamos visto los anteriores como eh, la política o un nuevo reglamento acerca de determinados permisos pueden afectar esta alza de precios, y aquí tiene que ver con cuestiones tecnológicas. Cuando una empresa utiliza como una ventaja competitiva la tecnología, también esto genera, en ellos genera se le llama eh, ganancia extraordinaria, pero solamente es un breve periodo, ¿ok? Solamente entre que la empresa que tiene esta ventaja competitiva y las demás que copian, bueno, lo que sea que obtenga en ese periodo se le llama eh, ganancia extraordinaria, pero para la empresa que quiere, digamos, como alcanzar a esta en su ventaja competitiva o copiarle, bueno, entonces aquí va a haber un descontrol en las materias primas y tiene que haber, hasta cierto punto también puede haber una necesidad de una reingeniería de la misma compañía. Entonces, esto es también un factor externo. Y, bueno, y en el otro punto que dice monetarias, cuando el retraso en materia tecnológica, o sea, imagínense, nosotros compitiendo con, o sea, no sé, en alguna, em, estoy pensando en alguna industria. Por ejemplo, la rama de textil, ¿ok? Nosotros, nuestra industria textil aún tiene que utilizar determinados colorantes artificiales o naturales para poner color a las prendas o a la tela. Sin embargo, por ejemplo, los chinos están usando la biotecnología y sobre todo la genética para producir algodón de colores. Entonces ellos ya no tienen que pasar por desteñir telas o teñirlas, que esto también causa determinadas emisiones al ambiente. Entonces ellos se ahorran ese paso con biotecnología. Entonces dicen, cuando el retraso en materia tecnológica produce que los costos se incrementan gracias a que el mercado hace que la demanda de su producto baje y el precio se eleve. Si los chinos hacen esto, es decir, ellos producen telas con algodón natural que ya viene amarillo, anaranjado, verde, azul, pues obviamente ellos se ahorran un paso y se ahorran máquinas o mano de obra que se dedique a teñir. Y nosotros todavía tendríamos que hacer el paso de teñir la tela, bueno, y obviamente eso hace que nuestro precio se eleva y no es posible que lo podamos bajar, y obviamente la demanda lo que va a hacer es bajar. ¿Sí? A mayor precio, baja la demanda. Entonces nos volvemos poco competitivos con los chinos, por ejemplo. Bueno, ya les había dejado una lectura sobre esto. Yo solamente estoy dando una explicación para que esto quede un poquito más claro, ¿sí? Pero quisiera solamente ahora quisiera dar un breve repaso sobre dos temas que tienen que ver con las primeras organizaciones de mercado, que son la competencia perfecta y el monopolio. Estos dos tipos de mercado son, digamos, como los opuestos. O sea, por ejemplo, la competencia perfecta es curiosa porque en estos modelos, eh, la competencia perfecta tiene muchos productores o mucha oferta, hay mucha oferta. Entonces son tantos que no se conocen. Y como no se conocen entre ellos y no hay posibilidad de que lo hagan porque puede haber millones en cuanto a esa oferta,
Entonces, no pueden determinar un precio, o sea, no se pueden poner de acuerdo incluso como en eh, qué tipo de o qué segmento del mercado van a atacar o si como si existen otras industrias, pero en en este sentido la competencia perfecta va a dedicarse a em, distribuir. De pronto ellos se convierten en los distribuidores de los oligopolios, sobre todo, porque ahora ya hay leyes que se oponen a los monopolios, eh, acusándolos como de ir en contra incluso de la ideología de mercado. Y bueno, yo ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero la competencia perfecta, según Adam Smith, era y Adam Smith es el que le llaman el padre de la economía. Él hablaba de que era importante que para que se dieran las condiciones de la mano invisible y que la economía fuera regida por las libres fuerzas del mercado, se requería de que hubiera competencia perfecta, porque a mayor competencia o mayor oferta, ¿cuál es la ley de la oferta? O se aplica la ley de oferta que baja el precio, ¿sí? Entonces, em, es decir, sí, es que estoy pensando si lo dije correctamente. Ok, entonces baja, o en este caso competencia perfecta, por lo menos como lo vemos nosotros, que el ejemplo más claro de eso son como las tienditas, porque hay muchas y de pronto puede haber, en una calle puede haber tres, ¿no? Eh, ellos no se ponen de acuerdo con los precios, en realidad solo son distribuidores. Entonces la única manera en que pueden organizarse es, em, digamos que hacerle la chamba a alguien más, distribuir, son los encargados de la circulación de mercancías. Por otro lado, el tipo de mercado llamado monopolio, que es el que combaten o que han combatido con leyes acusándolo de que los monopolios eh, van en contra del mercado, es muy sencillo. Lo que sucede es que cuando hay solo un productor, pues obviamente él pone las reglas del juego en todo. No hay quien lo regule, no hay quien le diga, pues tu precio no lo puedes poner de esa manera. Pues él dice, bueno, pues si no quieres, no te gusta mi precio, pues no lo compres. Pero otra de las características del monopolio es que no hay un bien sustituto a los monopolios. La manera en cómo podemos verlo en este momento aquí es Comisión Federal de Electricidad. Si alguien llega y dice, pues a mí no me gustan las tarifas de Comisión Federal, pues Comisión Federal puede decir, pues qué bien, pues si no quieres la luz no te la pongo y ya, pero ¿de dónde vas a sacar la luz? O sea, ¿de dónde conectas tu computadora? ¿Dónde conectas el refri? Sí, entonces, obviamente eso no es el mercado. El mercado requerimos que haya una oferta y, y una demanda más o menos nutrida. Pero el monopolio también se puede dar como, él también puede determinar cuál es su mercado, a diferencia de competencia perfecta, porque más bien los de competencia perfecta andan buscando el mercado. eh, y monopolio no, porque está muy confiado del, del producto que ellos hacen o venden. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, ¿qué pasa cuando no tienes competencia? Pues simplemente terminarías como en una actitud de letargo, ¿sabes? O sea, no hay competencia, entonces no necesito mejorar mi producto, porque de todas maneras me lo van a comprar de esa manera, entonces no se mejoran los servicios, no se mejora el producto, entonces tiende a caer como en este letargo, como eh, en español sería como dormirse en sus laureles.
Mientras que si hay competencia, entonces hasta los empleados están vivos y pensando en, no, pues tenemos que ser mucho más competitivos. El mismo empresario está buscando nuevas formas de innovar incluso o hacer nuevas investigaciones, tener una ventaja competitiva nueva, etcétera. Alguna vez estaba escuchando una conferencia de Lorenzo Servitje. No sé si sepan quién es Lorenzo Servitje, pero él es el dueño de Bimbo. Bueno, y de hecho era, porque ya falleció creo que el año pasado o hace 2 años. Y Lorenzo Servitje creó la empresa de Bimbo con una misión también muy expansiva. De hecho, Bimbo existe, no sé si sepan, pero Bimbo existe prácticamente en toda América Latina. En Barcelona me parece que le expropiaron la parte de Bimbo, pero también Bimbo ya ha llegado a Europa. ¿Y cómo ha llegado? Pues ha sido, o sea, su emporio lo empezó formando comprando compañías, pequeñas pasteleras o pequeñas panificadoras, y luego les fue invirtiendo. Y de hecho, que yo sepa, le invierte mucho a sus empleados sobre todo, o sea, los tiene muy contentos, los capacita, le da buenas prestaciones. Entonces, esto ha generado que incluso su misma gente esté contenta ahí. Eh, entonces, se ha dedicado no solamente a comprar empresas en América Latina, sino también en Estados Unidos, Canadá, Europa. O sea, solo las absorbe, o sea, las compra. Utiliza su maquinaria, etcétera, para implementar sus propios procesos de producción. Este, entonces, así es como ha ido creciendo. Y preguntaban alguna vez a Lorenzo Servitje que si ya le iba bien con Bimbo, ¿para qué seguir como comprando o adquiriendo otras compañías? Y él decía que si no hacía eso, entonces sus empleados iban a quedar como durmiendo en sus laureles, ¿no? Porque las demás empresas siguen conservando su marca. Entonces, de pronto Bimbo compite con Wonder, aunque Wonder también pertenezca a la Bimbo, pero no es lo mismo los empleados de Bimbo que los empleados de la Wonder. Entonces, imagínense el negociazo y el cerebrazo de este señor. Es decir, los otros pueden competir y él es el que se queda con las ganancias. Así de interesante es esto de, pues generar, digamos que ideas nuevas, innovar y no quedarse solamente como con, bueno, ok, pues hoy mi producto nadie lo puede comprar en otro lugar, o sea, no se le puede sustituir, ¿no? Entonces, incluso cuando una empresa tiene una ventaja competitiva, tiene la necesidad de seguirse mejorando para que justamente crezca el periodo de su ganancia extraordinaria, como se los venía diciendo. Entonces, la ganancia eh, extraordinaria es meramente algo temporal, pero si esta misma empresa sigue innovando, bueno, pues entonces va a seguir como dentro del liderazgo del mercado, que eso es en realidad lo que casi todo o la mayoría de las empresas es lo que buscan. Y en México tenemos una situación bastante importante que es importante conocer. Eh, en México requerimos hacer innovación e investigación para que realmente se puedan, tanto para combatir, por ejemplo, las deseconomías de escala, y necesitamos algo que también se requiere, digamos, a nivel eh, gubernamental, pero a lo mejor eso ya sería meterme un poco en cuestiones de política, pero es importante también conocerlas, porque uno no sabe, igual y de pronto alguno de ustedes termina trabajando en el gobierno, pero es importante mirar
a qué se está, cuál es el compromiso realmente de las instituciones. Pareciera que de pronto las instituciones gubernamentales solo están comprometidas a adquirir recursos. Y no hay nada de malo con adquirir recursos. Al final de cuentas se necesitan para que funcionen las secretarías y que funcione el gobierno en todas las funciones. Sin embargo, de pronto los trámites o las tarifas que se requieren para permisos determinados, pues pueden ya exceder el, o sea, ya puede tener un impacto social y de decisión para los empresarios si siguen invirtiendo o no. Y entonces obviamente esto va a tener una implicación de, bueno, ok, si yo tengo determinado capital, pero me parece que es excesivo el pago por X o por Y, entonces yo creo que mejor este dinero lo voy a colocar en otro negocio, en otro lugar. Entonces, nuestro país se queda sin la oportunidad de generar mucho mejores empleos o más empleos. Este, entonces, esto es importante mirarlo y siento que es algo que se ha estado descuidando. Por lo menos no sé si sea de todos los estados, pero al menos no sé si han tenido la experiencia de hacer trámites por ejemplo, en el ayuntamiento en Puebla, pero de pronto sí pareciera que las empresas pequeñas pueden ser susceptibles más bien de solo estar trabajando para papeleos o trámites en el ayuntamiento. Entonces, obviamente, el periodo de retorno de la inversión que están haciendo, pues se tarda un poco más. Entonces, termina por no ser un buen negocio. Este tipo de detalles es importante tenerlos en cuenta para que cuando uno tenga que tomar decisiones de inversión, ya sea tu empresa o la empresa de alguien más, donde sea que trabajes, bueno, es importante hacer investigación de costos para saber si no puedes caer en una deseconomía de escala. O sea, que estés incrementando tus precios o no se está haciendo una optimización de los recursos realmente adecuada. O sea, esta es una de las em, cosas que nosotros tenemos que hacer. El análisis y el entrenamiento que te da economía es para que haya una optimización de recursos realmente de lo más adecuada. ¿Ok? Bueno, eh, pues esta clase síncrona estuve solita, es decir, no tuve algún alumno por acá, pero solo quiero comentarles que para la quinta semana vamos a ver un tema que me parece súper interesante. Yo creo que de los más interesantes que tienen que ver con microeconomía, que es la parte llamada teorías de juego. Es como, y tal vez esté un poco relacionado con la manera en cómo se juega, por ejemplo, este del turista o el Monopoly. Este, justamente donde tienes algunas variables a considerar y tienes que generar estrategias. Bueno, pues hagan de cuenta que es lo mismo, pero ahora como en la vida real. ¿Cómo aplican esto las empresas? Y obviamente también tiene que ver con toda la ventaja competitiva, porque hay empresas que pueden tener determinadas sus ventajas competitivas, pero tal vez puede que esté fallándoles alguno de los factores. Y aunque están, y aunque siguen en el mercado, pero tal vez estén sobreviviendo. ¿Ok? Y es importante que se tenga clarísimo la ventaja competitiva en todas y cada uno de sus factores. O sea, por ejemplo, los factores, no, se me dice que para la siguiente clase ya les voy a traer como todos los factores que tienen que ver con las ventajas competitivas, que obviamente son los que están en juego para incrementar tus ganancias y no solamente estar como sobreviviendo en el mercado, sino más bien realmente como eh, vivir en el mercado. ¿Ok? Entonces, hagan sus tareas, por favor. Ya estamos terminando casi esta materia. Entonces, espero que suban todas sus tareas, por favor. No importa si están atrasadas, háganlas. Esto es importante para su formación. Y bueno,
Pues estamos en comunicación. Les agradezco mucho. Nos vemos. Hasta luego.